septiembre y del mes de octubre, ya que dentro de poquito estamos terminando de hacer toda la planificación. También no se olviden, ahí abajo en los comentarios está el link de asistencia. Por ahora está el link de asistencia de la primera conferencia, que estamos en la primera conferencia aún. No se desesperen, tienen algún problema, escríbanos al privado al 591-690-3365, 591-690-3365, y les vamos a resolver cualquier duda, así que no se estresen. Lo que queremos aquí que ustedes puedan capturar las experiencias, puedan entenderlas y apropiarse de ellas. También no se olviden que la última conferencia del día de hoy es a las 7 de la noche, hora Bolivia. La vamos a tener a Risela Brito, compartiendo también sus experiencias y sus estrategias para la lectura comprensiva. Bueno, dicho eso, le damos por favor la bienvenida a nuestra segunda disertante, Luis Fernando. Le damos entonces la bienvenida a nuestra próxima disertante. Ella nos va a hablar sobre aprender pensando que juegan. Les comentamos un poco acerca de ella. Ella es María Lourdes Jiménez García. Algunas puntualizaciones. No se olviden, porfa, profes, una vez que pase Lourdes Jiménez García, vamos a contar la transmisión y luego vamos a volver a iniciar una transmisión a las 7 de la noche para nuestra última conferencia. Entonces les contamos un poco de nuestra disertante que también nos acompaña de España. Ella es maestra y escritora, ha recibido numerosos premios relacionados con el ámbito educativo. El último de ellos es el de Mejor Maestra de España en categoría Educación Primaria en 2019. Es articulista en varios periódicos y revistas de ámbito educativo, es conferencista y colabora en programas televisivos de ámbito educativo también. También ella es autora del libro publicado hace pocos meses, en que hoy día ella nos va a presentar, que se llama Aprender Pensando que Juegan. En sus redes sociales la podemos encontrar en su página de Facebook, que se llama Aprender Pensando que Juegan, y en Instagram, @Lourdes Jiménez García. Le damos un fuerte aplauso, por favor, y le damos la bienvenida a Lourdes. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con vosotros, desde España cruzar hasta Bolivia y poder intercambiar pues, aprendizajes de aula, ¿no? Desde un colegio de España hasta los diferentes colegios de Bolivia. Espero que haya preguntas, que podamos intercambiar aspectos metodológicos y proyectos de allí con los de aquí. Y bueno, para comenzar, a mí me gustaría decir que, como dice Tonucci, que no sé si lo conocéis, pero es un gran pedagogo y maestro italiano, ¿no? Y él habla del juego como la experiencia más importante de la vida de una persona, no solamente de la infancia, sino de la persona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de juego no solamente es una palabra que está vinculada al entretenimiento, sino también a que detrás del juego se pueden camuflar cientos de contenidos, aprendizajes para la vida, ¿no? Que de eso es de lo que se trata la escuela. Yo hablo en mi libro, Aprender Pensando que Juegan, lo que propongo es un planteamiento didáctico para el colegio en el cual el alumno y la alumna aprendan a través de actividades totalmente prácticas, tanto las partes de las actividades blandas, como hablábamos antes, de la creatividad, la inteligencia emocional, el aprendizaje cooperativo, etcétera, como los contenidos que están asociados a las asignaturas estrictamente curriculares, ¿no? Como son lengua, matemáticas o la ciencia. Todo eso a través de situaciones jugadas en el aula que sean capaces de conectar con la motivación y el interés propio del niño y la niña, ¿no? Que aprendan a través de una motivación que surja de un planteamiento didáctico que hagamos como docentes, capaz de plantearles a ellos tener ese interés, ¿no? Y para ello todo pasa desde dos perspectivas. Una es que seamos capaces de plantear actividades que generen emoción y actividades que generen sorpresa, ¿no? Si el alumnado sabe continuamente lo que va a ocurrir, entra en una rutina, en una dinámica de libro de texto de página 1 a la 18, ejercicio 4, 5, 6, 7, todos los días con una misma organización grupal en el aula igual, ¿no? De forma individual, está prohibido hablar, levantarse, unas normas estrictas. Al final el alumno pierde no solo la motivación, el interés, sino que pierde esa magia, ¿no? de la escuela, que es capaz de transportarle a la infancia y a esa sorpresa y emoción de la que os hablaba. Si os parece, voy a compartir la pantalla porque me gustaría centrarme
en lo que es el aprender pensando que juegan. Y para ello pues he preparado una presentación muy breve y creo que muy directa porque en ella aporto imágenes reales de lo que hago en el aula, ¿no? Yo estoy encantada con la ponencia que ha habido anteriormente de mis compañeros. De hecho, tengo el placer y el lujo de haberles podido escuchar en directo. Son formidables y aportan grandes recursos tecnológicos, pero yo, a pesar de que también utilizo recursos tecnológicos en el aula, soy una fiel defensora de la práctica palpable, ¿no? Del aprender a gestionar las emociones vivenciándolas y del aprender a hacer las cosas practicándolas con cosas pues, que son vivenciadas, ¿no? Por el alumno, pero no de forma tecnológica, sino de forma directa. Estoy a favor de la tecnología y ahora además veremos que con esta pandemia, pues evidentemente hay que potenciar más la competencia digital, pero me gusta mucho todo lo que sea la presencialidad de las cosas, ¿no? El sacar el máximo jugo a las personas, al aspecto social, al aspecto solidario, al contexto próximo, a las familias y a las personas que rodean todo lo que es la comunidad educativa de nuestro centro concreto. Yo cuando hablo de aprender pensando que juegan, lo primero que hago es hacer un planteamiento y hago una reflexión, ¿no? Creo que todo docente tiene que sentarse a hacer una reflexión, primero para saber qué sabemos y qué queremos saber, qué sabemos de nuestra praxis docente, qué cosas debemos desaprender, qué cosas debemos aprender para convertirnos en los docentes que queremos ser en un futuro, ¿no? Qué cosas queremos desechar de las que hacíamos y no nos sirven o no consiguen conectar realmente con la motivación y el interés de nuestro alumnado, y qué cosas queremos aprender o en qué aspectos debemos formarnos para conseguir ser los docentes que realmente queremos que nuestros niños y niñas tengan, ¿no? Yo hablo de 3 errores de la enseñanza. Cuando hablo de la enseñanza no solamente hablo del maestro y la maestra, sino de del planteamiento del sistema de las leyes educativas, de la sociedad en general, ¿no? Al final la sociedad reduce la enseñanza a que el alumnado vaya a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Si no es capaz de llegar a la universidad, estamos hablando, o a veces lo resumimos y lo reducimos a la situación o a la frase tan simple de que este niño o niña será un fracaso escolar, cosa con la que estoy totalmente en contra. Creo que el primer error de los que os hablaba, de esos 3 errores, yo planteo que el primer error de ellos es pensar que la enseñanza tiene como objetivo último que el alumno vaya a la universidad y sea un universitario. Creo que nuestro objetivo, nuestra misión como profesores y profesoras, como sistema educativo, debe ser la de preparar a nuestros niños y niñas para que sean los hombres y mujeres que compongan la sociedad, cargados de valores, de herramientas, de estrategias, de gestión de emociones, de creatividad, para enfrentarse a una sociedad con esas competencias reales y sobre todo para ser capaces de transformarla a mejor, ¿no? Cuando hablamos de transformar la sociedad, yo hablo de que si queremos perseguir una sociedad que cada vez sea más empática, que cada vez sea más tolerante, que tenga más valores, que sea más plural, necesitamos trabajar todo eso desde el colegio, necesitamos que la escuela no forme parte de la periferia de la sociedad y que la sociedad no esté apartada de la escuela. Para mí la escuela es la sociedad y la sociedad es la escuela, ¿no? Entonces, todo esto pasa por introducir en el aula cosas que realmente ocurren en la sociedad, retos, problemas, planteamientos, actividades, tareas, que realmente se van a encontrar el alumnado en la sociedad, pero hacerlo de forma amena, divertida y agradable, ¿no? Y también, por supuesto, contando con esos recursos personales y humanos, como pueden ser los abuelos, los padres, el farmacéutico, el médico, el dentista del barrio, el agricultor, todo eso, ese contexto que ahora veremos cómo podemos utilizarlo para este aprendizaje, ¿no? El segundo error del que yo hablo es que pretendemos tratar a todo el alumnado por igual cuando realmente todos los niños son distintos. Entonces cometemos un grave error y yo aquí os hablaba de que yo siempre digo que todos somos discapacitados en muchos aspectos y que no conozco la persona o el ser humano que tenga la capacidad de hacerlo todo bien, ¿no?
Por lo tanto, no podemos tratar a todo el alumnado igual cuando todo el alumnado es diferente. Ahí hablo de capacidades múltiples, no existe la discapacidad, sino la capacidad múltiple, ¿no? ¿Cómo puedo pedirle a todo el mundo, a todos los niños de mi aula, que hagan el mismo ejercicio de la misma forma, si cada uno aprende de un modo distinto, si cada niño tiene un talento diferente? Tendré que adaptarme a cada niño y a cada niña para pedirle algo de una manera distinta a la que aprende, porque cada uno aprende en un ritmo y en un tiempo diferente. Por ejemplo, si tengo un alumno hiperactivo capaz de estar sentado las 5 o 6 horas lectivas de la mañana en su silla, puedo hacerle que en lugar de escribir en un cuaderno, escriba en las ventanas del aula con unos rotuladores de tiza líquida que son borrables fácilmente con papel, y esto le permite que esté en movimiento, ¿no? Con lo cual el alumno pues está mucho más relajado dado a su condición de hiperactividad. Pedirle a cada uno lo que cada uno puede dar, ¿no? Como decía el libro del Principito. Y bueno, y el tercer gran error que cometemos, pues os podéis imaginar cuál es al hilo de todo esto, que os hablaba de aprender pensando que juegan, ¿no? Pues hablo de que nos equivocamos mucho cuando separamos la diversión y el entretenimiento y el juego de la enseñanza. El juego, pues, es el estado natural del niño y la niña. Tienen esa capacidad innata de querer explorar, de querer manipular, de querer aprender haciendo, ¿no? Si nosotros se los separamos, le estamos diciendo que pasen aproximadamente, aquí en España son 13 años de escuela obligatoria. Imaginaros 13 años de forma obligatoria estando escolarizados, trabajando de una forma copiosa, mecánica y aburrida, que no conecta para nada con sus intereses y con su motivación. Y cuando pasen esos 13 años, aquellos alumnos que no destaquen o que no les guste mucho la capacidad memorística para el estudio, le estamos diciendo que son un fracaso escolar. Creo que cuando Gardner nos hablaba de las inteligencias múltiples, nos ponía sobre la mesa no solamente el coeficiente intelectual, como la capacidad memorística de memorizar cosas y luego de soltarlas, ¿no? Sino que hay otra serie de capacidades. Está la capacidad pues, musical, ¿no? La capacidad pues, de la expresión corporal, la capacidad deportiva, la capacidad de conectar con las personas, de ser social, ¿no? Hay un montón de capacidades, de talentos, por lo tanto no podemos premiar unos talentos más que otros. Debemos trabajarlos todos por igual. Además, está demostrado que cuando nosotros le pedimos al alumnado que aprenda o que estudie de forma memorística, si pasado un tiempo le pasásemos esas mismas pruebas escritas que hemos tenido, seríamos capaces de comprobar que la gran parte de esos contenidos teóricos el alumnado los ha olvidado. Esto sucede porque no le hemos dado la posibilidad de que los ponga en práctica. Por lo tanto, yo lanzo una pregunta, yo digo, ¿lo que transmito como maestro y maestra serán capaces mis alumnos de llevarlo a la práctica? Si la respuesta es no, ¿serán capaces mis alumnos de darle una utilidad práctica, un sentido útil? Si la respuesta es no, es que estoy equivocado en mi forma de exponer el aprendizaje a mi alumnado. Tendré que cambiar la forma, ¿no? Creo que es muy importante que como maestros pensemos en el qué voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar y cómo lo voy a transmitir, ¿no? No solamente voy a enseñar lo que me marca la administración, que evidentemente tengo que hacerlo, pero para eso como docente yo soy capaz y tengo la capacidad de priorizar, de seleccionar, de elegir unos contenidos mínimos y a partir de ahí dotarlos de calidad. No se trata de darles continuamente fichas, ejercicios, deberes, tareas mecánicas, de escribir, de leer solamente, sino de reforzar todos esos ejercicios con actividades prácticas que le permitan poner en juego esos contenidos teóricos que han aprendido, llevarlos a la práctica, y eso se convertirá realmente en un aprendizaje significativo. Yo os pongo esta imagen porque es muy conocida, e imagino que allí en Bolivia también la habéis visto por las redes. Yo planteo, si el libro de texto solo puede conseguir todo esto que yo digo, que es dotar al alumnado de competencias, de herramientas, de habilidades, de inteligencia emocional para la vida, ¿no? Yo creo que el libro de texto por sí mismo no puede conseguir todo esto. El libro de texto puede ser un recurso más dentro del aula, pero no puede ser el único recurso, no puede ser la guía que marque el ritmo de mis clases, ¿no? Y ahí vemos pues un maestro que le está pidiendo a todos los animales que trepen el árbol, ¿no? Evidentemente el mono juega con ventaja, como cuando pedimos a nuestro alumnado que memoricen un texto. Aquel alumno que sea más bueno o que tenga mayor capacidad en retener la información, pues seguro que va a sacar una puntuación mayor en ese tipo de evaluación. Por eso no podemos juzgar a todo el alumnado por la misma forma de evaluar.
algo, ¿no? Porque tampoco me dice algo, una persona capaz de memorizar mucho contenido no me dice que sea más inteligente que otra. Lo que me dice, lo que me marca la inteligencia es la forma de aplicar ese contenido. Yo en el aula lo que hago es algo muy fácil. Yo lo que hice para cambiar mi estrategia metodológica allá por 2009 fue plantearme si mi alumnado se aburría en mis clases, si no acababa de conectar con ellos, o si cuando acababa el curso escolar me daba cuenta que al preguntarle algún contenido que habíamos visto durante el año académico ya no lo recordaban, esto era porque yo no estaba haciendo algo bien. Entonces, los niños es tan fácil como tener mirada de niño, ¿no? ¿Qué maestro nos gustaría tener si nosotros fuésemos niños? Pues nos gustaría tener un maestro que empatizase con nuestras emociones, que se preocupase por lo que nos ocurre, que nos introdujese juego en el aula y emociones, ¿no? Entonces es tan fácil como tener una mirada de niño en el colegio y es lo que hago en clase. Meter juego, que se trata de experimentar con los contenidos teóricos que les he explicado, y emociones y afecto, pero de forma en la que sean capaces de aplicarlo, de manipularlo, de llevarlo a la práctica, ¿no? No basta con que le digamos cuáles son las emociones que hay, no basta con que le digamos cómo pueden gestionarlas, porque al final la teoría, si no va de la mano de la práctica, como estamos hablando, pues ya se llamen emociones, ya se llamen ciencia, pues no se acaba de profundizar, no acaba de ser significativa, no se acaba de aprender a gestionar. Por lo tanto, yo lo que hago es introducir muchos proyectos en el aula que van de la mano de las emociones, que permiten que el alumnado pues sepa gestionar y reconocer esas emociones, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos muchos proyectos que se tratan pues con residencias de ancianos para ir a contarle cuentos, hacerle canciones, aprender aprendizaje intergeneracional, donde las personas ancianas nos cuentan, por ejemplo, a qué jugaban cuando eran jóvenes, esos juegos populares y tradicionales, ¿no? O nos explican ungüentos o recetas caseras de cocina. Eh, y nosotros, pues a cambio, podemos hacerle recitales de poesía, cuentacuentos, actividades musicales, infinidad de cosas que podemos intercambiar. Otro proyecto es, pues, por ejemplo, traer a niños que padezcan capacidades múltiples, discapacidad, ¿no? En algún sentido, y que podamos pues, conectar con ellos, ayudarles de algún modo o preparar actividades divertidas para ellos. Otro de los proyectos que tenemos es que vamos al hospital una vez al año, durante todo el año estamos preparando tareas y al final de curso, pues además de hacer una feria solidaria para recaudar fondos económicos y donarlos a asociaciones con el objetivo de recaudar fondos para niños que padecen cáncer, además vamos al hospital y le hacemos juegos y actividades a los niños que están hospitalizados, ¿no? Todo eso hace y permite que el alumnado ponga de manifiesto las emociones y aprenda a gestionarlas. Bueno, y yo hablaba aquí de que hablo del APV, que es un término que se me ocurrió el pasado curso, y yo hablo de que no solamente hay que aprender pensando que uno juega, sino que el aprendizaje para la vida, ¿no? Creo que todo lo que ocurra en el aula debe ser transferible a la vida real, ¿no? Si no, no tiene sentido, si no, no tiene sentido para nada. Por lo tanto, hablo de que por apuntes no se puede enseñar a vivir y que por lo tanto, todo lo que planteemos en clase tiene que ir de la mano de cosas realmente útiles para la vida real, vayan o no a la universidad estos niños, ¿no? Que cuando salgan del colegio pues tengan una serie de competencias, de destrezas, de habilidades que le permitan desenvolverse en la vida real, ¿no? Yo hablo mucho de que la escuela no puede apagar estrellas, porque yo pienso que cada niño, que cada niña que viene a nuestra clase es el mejor en algo, tiene un talento único. Y nuestra misión como maestros debe ser descubrir cuál es ese talento para potenciarlo, ¿no? Por lo tanto, si yo solamente evalúo a mi alumnado por la capacidad memorística, con ejercicios escritos, con lecturas, con las mismas tareas que están asociadas al coeficiente intelectual, al final estoy apagando estrellas porque tengo una serie de alumnos que son buenos en las artes plásticas, en las artes escénicas, en la música, en el deporte, en la escritura creativa, en todo eso, y no le estoy dando la posibilidad de brillar, ¿no? Porque no le estoy proponiendo en clase este tipo de abanico, este abanico de actividades que le permitan descubrir cuál es su verdadera vocación, cuál es su verdadero talento y su verdadera pasión.
Así que pues, mi misión es proponer un amplio abanico de actividades que permitan evaluar al alumnado no solo por la capacidad memorística, sino por la capacidad escénica, por la capacidad artística, por la capacidad creativa, para que todos y cada uno de ellos cuando acaben sepan que tienen un talento, que son los mejores en algo y que cuando vayan a la sociedad pues van a saber desenvolverse en base a ese talento, ¿no? Para ello, todo lo que propongamos en el aula tiene que pasar por 4 fases. Una es el aprender a conocer, evidentemente, sin teoría no podemos avanzar en clase. El primer planteamiento es enseñarles la teoría, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan? Quiero que aprendan la clasificación de los animales, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tengo que enseñarles la teoría. ¿Qué tipos de animales hay? Hay acuáticos, hay terrestres, hay aéreos. ¿Qué forma de reproducción tienen? Pues son mamíferos, son ovíparos, son vivíparos, ¿vale? Le enseño la teoría. Luego esa teoría tiene que ir de la mano de un aprender a hacer, de un aprender a hacer práctico. ¿Por qué no puedo yo traer a clase y hacer una actividad que sea el día de la mascota, donde todos los niños me traigan la mascota que tienen en casa o los vecinos traigan la mascota que tienen y a partir de ahí los niños sean los propios maestros y utilizando un aprendizaje recíproco puedan explicar y prepararse una exposición para decirle a sus compañeros y compañeras qué clasificación tiene su mascota? Por ejemplo, un niño trae a su perro y nos va a explicar en base a todos los tipos de clasificación de los animales cómo es. Pues mi perro es un animal vertebrado, es un mamífero. Imaginaros ese aprendizaje haciendo, ¿no? Haciendo, poniendo en práctica ese aprender a conocer. Y luego el aprender a ser, ¿no? A ser mejor persona. Todas las tareas tienen que tener un aprendizaje a ser. ¿Por qué no vamos a trabajar el cuidado de esos animales? ¿Por qué no vamos a hacer un refugio de animales en el cole para recoger animales que estén abandonados mientras que los llevamos a un refugio o a una protectora de nuestro municipio, de nuestra localidad, de nuestra ciudad? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no hacer pues todas las cosas que estén de la mano de los valores para la vida, ¿no? No solo el aprender a conocer, el aprender a poner en práctica, sino el aprender a ser buenas personas. Y luego está el aprender a vivir juntos, que todas las tareas que hagamos en clase conlleven también un aprendizaje cooperativo. Aprendo con mis iguales, porque la escuela es eso, es socialización, ¿no? Si yo los tengo sentados de uno en uno, no están socializando y en la sociedad no estamos las personas de uno en uno, no vamos a comprar y no hay nadie en la tienda, no vamos a trabajar y estamos solos en la oficina. La sociedad es socialización, por eso es sociedad, ¿no? Por lo tanto, la escuela también tiene que ser sociedad y socialización. ¿Cómo conseguir todo esto? Bueno, pues esto es un trabajo que debemos hacer como docentes. La escuela me plantea, o el sistema o la administración me plantea que tengo que conseguir unos objetivos curriculares, ¿no? Tengo que enseñarle a mi alumnado para este curso académico estos objetivos, ¿vale? Para eso, pues yo, por ejemplo, lo que yo hago en el aula es plantear un proyecto temático atractivo. Por ejemplo, el curso anterior hice un proyecto sobre el mundo de los astronautas. A raíz de los astronautas, yo me planteo o me creo o me genero un banco de recursos relacionado con el mundo de los astronautas. Por ejemplo, todas las lecturas que hagamos en clase comprensivas están relacionadas con los astronautas, con el sistema solar, con todo lo que esté relacionado con el espacio. Todos los vídeos que visionemos en clase, películas educativas, cortos educativos, música, todo está relacionado con la temática del espacio, etc. Después, este proyecto, bueno, os voy a explicar, antes de entrar os he dicho que creo una temática anual, ¿no? Por ejemplo, pueden ser, pues he creado temática desde el mundo de los piratas, los astronautas, el circo, los cuentos, un montón de temáticas, ¿no? Pero para que sepáis cómo trabajo en clase, porque yo utilizo el libro de texto, pero lo utilizo como un recurso más, lo que yo hago es dividir en las clases, en mi horario de clase, en lugar de tener un horario que, por ejemplo, dice de 9 a 10 de la mañana vamos a dar matemáticas, de 10 a 11 lengua, de 11 a 12 ciencias. En lugar de eso, yo lo que hago es hacer talleres competenciales, talleres que van encaminados a tener actividades jugadas con el juego y que tienen como finalidad trabajar los objetivos curriculares que me marca la administración educativa, pero de forma competencial, es decir, de forma significativa para que el alumnado sepa llevar a la práctica esos contenidos. Y, por ejemplo, en el área de lengua, que es de esos talleres que os hablo, pues yo tengo el taller de oratoria y expresión oral.
porque para mí es fundamental que una persona, cuando sale del colegio o durante la vida, sea capaz de expresarse de forma desinhibida, de forma correcta, con un vocabulario amplio, ante cualquier otra persona en la vida. Por lo tanto, es de lo que os hablaba antes. No solamente mi objetivo es que mi alumno vaya a la universidad, a mí eso me es indiferente, porque cualquier persona de la sociedad ocupa un papel importante en ella, ¿no? Para mí es igual de importante un médico que un maestro, que un agricultor, que un cajero del supermercado. Creo que cada persona de la sociedad ocupa un papel importante en ella. Lo que ocurre es que tiene que ser competencial y tiene que ser una persona que tenga las herramientas para defenderse y desenvolverse en la sociedad. Todas las personas necesitarán hablar y saber hablar en público, necesitarán echar un currículum, necesitarán hacer una entrevista de trabajo. Por lo tanto, tengo un taller en el área de lengua que se llama Oratoria y Expresión Oral. Dentro de ese taller, pues tengo, por ejemplo, un proyecto que consiste en una radio escolar, que ahora después profundizaré más en ese proyecto, que es muy interesante. Dentro de ese taller, pues tengo exposiciones diarias donde cada día un niño expone a sus compañeros de forma ordenada un texto que está relacionado con contenidos de lengua, de sociales o de cualquier asignatura, ¿no? Y expone de forma ordenada, con claridad, con ejemplos, moviéndose por el espacio como si fuese él o ella el profesor, para trabajar pues esa pérdida del miedo escénico ante un público, ¿no? Tengo talleres como el de ser periodistas también, ¿no? Donde hacemos entrevistas pues, a los compañeros de clase, a los profesores del colegio, a los compañeros de otras clases, etcétera, para trabajar también pues, los tipos de oraciones, la riqueza del vocabulario, del léxico, etcétera. Hay una serie de actividades en ese taller. En lengua, además del taller de oratoria, pues tenemos el taller de comprensión lectora, y en ese taller, pues por ejemplo, para que diferencien los diferentes tipos de textos, tengo una actividad que consiste, se llama las audiciones. Las audiciones consisten en que yo les voy poniendo, los niños y niñas se sientan en sus mesas, cierran los ojos, yo les pongo un audio de diferentes textos y ellos tienen que reconocer y asociar, le pongo cada día 4 audios. Y tienen que reconocer a qué tipo de texto pertenece cada audio. Por ejemplo, les pongo un poema, pues ellos tienen que reconocer, dadas las características de la entonación de ese texto, de ese audio, pues tienen que reconocer que es un poema. Luego les puedo poner una fábula, un cuento, una leyenda, un trabalenguas, unos acertijos, lo que sea. Previamente, por supuesto, hemos tenido el aprender a conocer. Hemos aprendido teóricamente las características de estas tipologías de textos, pero lo llevamos a la práctica mediante el taller de audiciones. Luego tenemos también pues, un taller que es el de cine karaoke dentro de la comprensión lectora, donde podemos ver películas educativas como Wonder, Cadena de Favores, del Revés, un montón de películas o cortos educativos que tras su visionado podemos hacer debates en clase, podemos trabajar los valores educativos que trabaja esa película, podemos hacer lectura comprensiva de un fragmento de la película, con preguntas literales, inferenciales y valorativas relacionadas con esa película visionada, etcétera. Todo eso está dentro del taller de comprensión, porque creo que es fundamental comprender los mensajes que otros nos dicen, que otros nos comunican, tanto de forma escrita como oral. También una actividad que hago ahí es, por ejemplo, el análisis de textos discontinuos. Por ejemplo, analizamos facturas de la luz, facturas de la compra, porque esos textos discontinuos también son un aprendizaje para la vida, ¿no? Y es importante que sepan comprenderlos. Dentro de lengua también tengo pues el taller de reparaciones ortográficas, porque es muy importante trabajar la ortografía, ¿no? Pero la trabajo jugando. ¿Cómo lo hago? Pues hace unos años inventé un juego de mesa que se llaman los saquitos de las palabras, es muy fácil, lo podéis hacer en casa. Consiste en que cojo todas las palabras o vocabulario que debe saber el alumnado a lo largo de la etapa educativa, las recorto, las plastifico y las meto en saquitos de colores de tela, que ahora lo voy a mostrar en una imagen. Y el alumnado se pone por parejas, uno de la pareja extrae una palabra, se la dice o se la lee al compañero y el compañero o compañera tiene que deletrear esa palabra, ¿no? Tanto si la deletrea bien como si no, no se le corrige, simplemente el compañero le muestra la palabra y a través de una imagen visual es capaz de ir memorizando y afianzando la comprensión de las reglas ortográficas, ¿no? No se trata
de la forma teórica, sino de la forma práctica. ¿Mi objetivo cuál es? Que no cometan errores ortográficos. Me da igual si se aprenden de memoria la regla ortográfica de acentuación o si realmente no los comete porque ha aprendido por imagen visual cuáles son las reglas ortográficas de cada palabra. El objetivo es el mismo, con lo cual el medio para conseguirlo, cuanto más divertido y dinámico sea, mucho mejor. Otro taller que, bueno, también trabajo la ortografía y a través del juego de pasapalabra, que es un rosco de palabras que hemos visto antes, lo voy a volver atrás, lo hemos visto aquí, no sé si lo veis aquí, en la parte superior, la primera imagen a la izquierda, está mi alumnado jugando a este juego que se llama Pasapalabra, es un programa televisivo que hay aquí en España, no sé si estará en Bolivia también, y bueno, pues lo que hacemos es buscar en el diccionario definiciones de palabras que contengan o comiencen con la A, con la B, con la C, imaginaros el juego que da esto, ¿no? De manera que un equipo, se divide la clase en 2 equipos, cada equipo prepara una búsqueda de palabras desde la A a la Z, y el otro equipo igual, busca las definiciones de palabras desde la A a la Z, con contenidos que hemos trabajado en el curso a través de todas las asignaturas de lengua, de matemáticas, de ciencia, y luego pues se los pregunta un equipo a otro y luego cambian los roles, de manera que juegan de forma divertida a un juego en el que compiten, pero están trabajando las palabras, la ortografía y la definición de esos contenidos, ¿no? Luego también tenemos en lengua un taller que se llama escritura creativa, porque creo que además de trabajar la expresión escrita, que es algo mecánico, hay que potenciar la creatividad y originalidad. Por lo tanto, les dejo una hora semanal para trabajar la expresión escrita creativa. Y pues cada vez le planteo cada semana un tipo de texto. Por ejemplo, una semana vamos a hacer un cómic, vamos a hacer una leyenda, un cuento, un poema, pero inventado. Vale cualquier regla, lo que queráis hacer, la extensión que queráis, la longitud, lo que queráis. Podéis utilizar el diccionario, podéis buscar en el ordenador, podéis utilizar fuentes bibliográficas varias, pero con la imaginación al poder tenéis que tener cuando pase esta hora un texto creativo, original, propio vuestro, ¿no? Al final lo redactan, lo escriben. No corrijo la ortografía en ese taller, porque creo que cada taller tiene un objetivo y como mi objetivo en ese taller es potenciar la creatividad y sacar los escritores y escritoras que llevan dentro, no le corrijo la ortografía para no frustrarles, ¿no? Imaginaros un niño que ha escrito 5 páginas de un texto, de un cuento que ha inventado, y ahora yo le corrijo la ortografía y saco de ahí 50 errores ortográficos y se los hago copiar además. ¿Qué creéis que hará ese niño el próximo día que toque el taller de escritura creativa? Evidentemente no va a escribir 5 páginas, va a escribir medio folio, ¿no? Por lo tanto, estoy mermando, estoy poniendo una zancadilla, un cortapisas a esa capacidad creativa que tiene el niño. En ese taller no corrijo la ortografía. Para eso tengo el taller de reparaciones ortográficas que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, con esto, bueno, dentro del libro hay muchísimas actividades más dentro de cada taller, pero nos extenderíamos y no nos daría tiempo. En el área de matemáticas, pues tengo también talleres como pueden ser trabajar a través de las recetas de cocina. Tengo en clase un apartado donde tengo una cocina y cocinamos en clase y a través de la cocina trabajamos las cantidades, la masa, el peso, un montón de cosas que ahora veremos más adelante. Y tengo, para que entendáis, esto era a modo de ejemplo para que entendáis que cada asignatura la trabajo por talleres competenciales, que es lo que veis ahí, ¿no? Dentro de cada taller propongo actividades y ejercicios y al final propongo tareas que son a nivel de centro, ¿no? Los talleres, las actividades, los ejercicios son a nivel de mi propia aula, de mi propia clase, y las tareas finales son a nivel de centro, involucran a toda la comunidad educativa y a todo el colegio, ¿no? Yo hablo de que no se trata de jugar por jugar, sino de sacar de las situaciones lúdicas el mayor rendimiento académico. Para ello aplico o empleo en el aula juegos de mesa, dados, lo que os hablaba antes de los rotuladores de tiza líquida para las ventanas. Enviamos cartas a niños de otros colegios, a ancianos de la residencia, a niños hospitalizados. Utilizo pizarras pequeñas donde pueden escribir pues niños, pues, por ejemplo, niños hiperactivos. Utilizo libros de velcro fabricados por mí misma, vamos, con contenidos que pueden ir arrancando y pegando a través de velcro o pegatina.
Y aquí es donde hablaba antes del juego de mesa que inventé, que es el de los saquitos, ¿no? De la ortografía. ¿Veis los saquitos de colores? Muy fácil, se hacen con tela, dentro están las palabras y cada niño pues cogería un saquito, cada pareja, y se pondría a jugar a esa ortografía por imagen visual. Utilizo pulsadores en clase para pues, aplicar más motivación, ¿no? El juego nos permite unas cuantas cosas, no muchas cosas, pero yo voy a destacar 4 principalmente. Una es que es inclusivo, incluye todos los talentos que hay en la clase, porque jugando todas las capacidades tienen cabida. Otra es que es refugio del alumnado desmotivado, de aquellos niños que están desmotivados, a través del juego son capaces de recobrar el interés por la escuela. Otra es que camufla el aprendizaje. Los niños solamente piensan que están jugando, pero realmente están aprendiendo mientras lo hacen. Ya lo decía Piaget, ¿no? Decía Piaget que el juego no está preparado, o el fin del juego no es que el niño y la niña aprendan, pero mientras juegan, curiosamente aprenden, ¿no? Por eso camufla el aprendizaje, genera placer y disfrute en el alumnado, lo que genera pues, una capacidad de exploración, de compartir con sus iguales, de socializar. Y por último, se aporta posibilidades no solamente cognitivas, sino afectivas, sociales, comunicativas y de todo tipo, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, bueno, aquí os quería mostrar uno de mis proyectos más divertidos y bonitos que aplico dentro de clase, que es la radio escolar. Os hablaba de que en mi clase, pues está, primero el alumnado está distribuido por grupos de trabajo, no trabajan de forma individual, sino por equipos. Y luego la clase tiene rincones, diferentes rincones. Está el rincón de las emociones, está el rincón de la radio y está el rincón de la cocina, ¿no? Y luego está el rincón de los juegos de mesa. Es decir, tengo 4 rincones, además de los pupitres en los que están divididos el alumnado por equipos, ¿no? Como ya os decía. La radio, pues tenemos un rinconcito donde cada día, dentro del taller de oratoria y expresión oral que os hablaba de lengua, pues emitimos un programa diario de radio en el que cada niño tiene una sección, y esas secciones pues están vinculadas a contenidos, ¿no? A contenidos, un niño lleva la alimentación saludable, otro niño lleva la climatología y el tiempo, otro niño las noticias, otro niño lleva las entrevistas, etc. Y cada día pasa por nuestro sofá del aula una persona externa al centro que nos aporta aprendizajes para la vida que no vienen en los libros. Por ejemplo, pues han pasado el curso pasado 115 personas por nuestra clase aportándonos conocimientos de medicina, de cuidado del medio ambiente, agricultura, sanidad, primeros auxilios, música, infinidad de personas profesionales de todos los ámbitos, ¿no? El alumnado además tiene que aprender a redactar preguntas, tiene que aprender a debatir de forma espontánea, tiene que saber tener un vocabulario amplio y rico, tiene que perder el miedo escénico, tiene que aprender en definitiva a hablar con las personas, ¿no? Luego tenemos un huerto en el colegio donde sembramos nuestros propios alimentos, trabajamos a partir de ahí de forma práctica toda esa teoría y esos contenidos que trabajábamos en ciencias, ¿no? También traemos animales al colegio. Os hablaba también de ese rincón de cocina donde el alumnado pues cocina en clase, cocina para sus compañeros, cocina para los profesores, y estamos trabajando pues el menaje de la cocina, el campo semántico, los recetarios, la redacción, las instrucciones, las fracciones si cocinamos una pizza, la alimentación saludable, los grados, el tiempo que tienen que pasar los alimentos en el horno, el trabajo cooperativo y en equipo para formar una receta de cocina, el peso, la masa, el volumen, infinidad de cosas, ¿no? Podemos clasificar con el huerto pues a los animales, a los vegetales, si son productos naturales o elaborados, todo de forma práctica. Y bueno, pues dentro de ese aprendizaje para la vida y aprendizaje pensando que juegan, pues intento invitar siempre a clase, al colegio, en esas tareas finales que involucran a toda la comunidad, a personas que nos hagan disfrutar de forma jugada. Por ejemplo, invitamos a la campeona del mundo de atletismo, que curiosamente pues era de España, pude contactar con ella, vino a clase y pasamos una jornada muy divertida trabajando la importancia del deporte para la salud y de la alimentación, y sobre todo también la coeducación, ¿no? El tratar a los niños y niñas por igual y el papel de la mujer en el deporte. Tenemos una ecopanda en clase, que es una patrulla ecológica,
que a través de, rodamos vídeos educativos que luego colgamos en nuestro blog, en nuestra página educativa. Bueno, utilizamos canales educativos con el consentimiento de las familias, pues tenemos YouTube, tenemos blogs de clase, utilizamos el Classroom, el EducaPlay y una serie de páginas donde le damos difusión a lo que hacemos en clase para que lo conozcan otros colegios, otros alumnos y sobre todo para poder transmitir los objetivos y contenidos que queremos. Por ejemplo, aquí rodamos un corto para concienciar sobre el cambio climático, ¿no? O hacemos documentales o hacemos búsquedas del tesoro, escape room por el colegio para trabajar a través de búsquedas de pistas, pues la problemática que hubo con el incendio de Australia, todo llevarlo a la forma práctica, ¿no? A ese aprender pensando que juega. Y lo que os hablaba de buscar en nuestro contexto próximo, yo hablo de que la escuela tiene, el sistema educativo está compuesto, es una mesa, y esa mesa tiene 4 patas. Una pata es el alumnado, que es el principal, otra es el profesorado, otra es la familia y otra es el contexto que nos rodea, ¿no? Y que nos va a aportar una riqueza y es un recurso pedagógico inagotable. Por ejemplo, pues el curso pasado un vecino tenía un burrito y pues lo trajimos al colegio para trabajar el cuento de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ¿no? Podemos vincularlo, pues imaginaros a cuántas cosas, a las emociones, al cuidado de los animales, qué emociones siente el burrito, si le acariciamos, si le tratamos bien. Otro vecino que era apicultor y nos trajo una colmena de abejas al aula, nos estuvo explicando la importancia vital para la vida y la sociedad de estos animales. Con lo cual, todo esto que se lleva a la práctica, el alumnado jamás lo olvida porque son aprendizajes prácticos, son aprendizajes servicios. Luego, aquí detrás veis que hay un circuito de educación vial porque montamos un circuito de señales de tráfico y el alumnado con las bicicletas pues fue haciéndolo, parándose en los semáforos, interpretando las señales de tráfico, etcétera, todo de forma práctica, ¿no? Si quiero que mi alumno aprenda cosas, tengo que hacer que mi alumno practique esas cosas. Imaginaros pues desde hacer carteles para concienciar, tener una mascota de clase para trabajar las emociones con los niños y niñas, una marioneta, fijaros qué sencillo, o llevar a animales a clase para hacer descripciones de ellos, podemos describirles, trabajar los adjetivos a través de esa descripción y fijaros esta cara del niño, está haciendo una descripción como cualquier otro alumno, pero no es igual hacerla de un animal al que está acariciando, tocando y está compartiendo, ¿no? Imaginaros pues ese día que trabajamos la educación vial, poder trabajar la longitud de la circunferencia de la rueda de la bici, el área del círculo, o invitar al colegio a la policía, a los bomberos, a esas personas de nuestro contexto próximo para que nos expliquen cosas de educación vial, nos expliquen seguridad, medioambiental, cuidado de los animales, etc. O si estamos trabajando las medidas corporales en el libro, ¿por qué no nos bajamos al patio para medir el patio por pies, pasos, palmos, metros, unidades de medida, todo de forma práctica? Lo que os hablaba antes de búsquedas del tesoro por el colegio, para a través de pistas conseguir trabajar distintos contenidos. Celebramos la Constitución y disfrazamos al alumnado de policía, hacemos unas votaciones para trabajar la democracia, trabajamos el pasapalabra, los cuentacuentos, inventamos cuentos en ese taller de escritura creativa y luego vamos a contárselos a los niños de pequeños o vamos a las residencias de ancianos o vamos al hospital. Trabajamos a través del teatro, porque a través del teatro no solamente trabajamos el arte escénico, trabajamos la desinhibición y pérdida del miedo escénico, trabajamos la expresión oral, la expresión corporal, sino que la expresión creativa, la escritura creativa redactando nuestro propio teatro, infinidad de cosas, ¿no? De ese teatro podemos extraer los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los tipos de oraciones. Y luego tenemos un proyecto muy bonito, que es el que os decía antes, de la visita al hospital cuando acaba el curso, donde el alumnado ha estado todo el curso practicando y ensayando canciones con la flauta, con otros instrumentos musicales, aprende a manejar las pelotas malabares, trabaja la coordinación y todo eso luego lo proyecta en el hospital para hacerle juegos a los niños que están hospitalizados. En clase, como os decía, tengo también el rincón de las emociones, pues trabajamos mucho con el hacer masaje a los compañeros, tenemos un botiquín de las emociones, cómo te sientes, por qué, cómo podemos cambiar y gestionar esa emoción para transformarla en una emoción más bonita, ¿no? De la tristeza a la alegría. Hacemos lecturas de cuentos que nos permitan conocer mejor las emociones, por ejemplo, uno de los que más me gusta es Memorias de una gallina, y si nos tapamos los ojos,
que además es un cuento que pude escribir hace un par de años y es muy bonito, soy yo la autora. El emocionario. Tenemos un buzón de la amistad donde los niños escriben notitas o cartas de ánimo, mensajes positivos, diciéndole cosas bonitas a sus compañeros. Damos masajes con pinceles, vemos películas educativas para gestionar las emociones, como por ejemplo Del revés, que nos explica a través de una película de dibujos animados pues las distintas emociones por las que atraviesa una niña, ¿no? Y bueno, yo hablo de que pienso lo mismo que Marshall, que ya lo dijo este sociólogo canadiense, que aquel que intente encontrar la diferencia entre la educación y el entretenimiento, pues evidentemente no tiene ni idea de ninguna de las dos cosas, por lo tanto hagamos que nuestro alumnado no solamente aprenda para la vida, sino que aprenda pensando que juega. Y en definitiva ese es el libro, consiste en un montón de talleres y cada taller está compuesto por un montón de actividades y ejercicios que van encaminados al aprendizaje para la vida, ¿no? A través del aprendizaje servicio, el aprendizaje intergeneracional y el aprendizaje jugado. En él también encontraréis pues, un montón de recomendaciones de lectura, de libros, de películas, de juegos de mesa, de actividades pues, para trabajar el aprendizaje cooperativo y un montón de guías y recursos y estrategias pedagógicas para conseguir que nuestro alumnado gestione sus emociones, etc. Para terminar, me gustaría hacer una reflexión, porque bueno, hemos hablado mucho del libro, de los juegos, de las diferentes estrategias, pero me gustaría aterrizar un poco con la situación que estamos atravesando, que es una crisis mundial sanitaria y sobre todo educativa también, no se nos olvide. No se nos debe olvidar de que en todas las partes del mundo estamos teniendo una crisis educativa porque tenemos una brecha digital muy grande, aunque en Bolivia sea mayor que en España también la hay. Hay muchos niños que no tienen recursos digitales para poder trabajar desde casa. Hemos sufrido aquí en España desde marzo unos meses muy duros para conseguir llegar a nuestro alumnado y poder comunicarnos con ellos y ellas, ¿no? Yo hablo de que la educación es movimiento, de que la educación es afecto, de que la educación es contacto, de que a pesar de que la escuela no sea un sitio concreto, no sea un recinto, la escuela está en cualquier parte, ¿no? Está en la sociedad, está en el aprender en una residencia, en un hospital, pero al final, para mí, esté donde esté la escuela, siempre lo más importante es la presencialidad. Creo que aunque la tecnología sea muy importante, y lo es, y creo en la tecnología y me encanta la competencia digital, y utilizo infinidad de recursos digitales en mi aula, pero creo que lo presencial, lo tangible, lo palpable, no se puede sustituir jamás. Dicho esto, creo que ese aspecto socializador de la escuela no se puede perder. Esperemos que pronto volvamos a una normalidad, pero mientras lo hacemos, estamos atravesando un momento histórico no solamente para la humanidad a nivel de la salud, sino también a nivel educativo. Y creo que los maestros y maestras de cualquier rincón del mundo, no me cabe duda, están intentando poner todo de su parte, estamos intentando formarnos a diario, intercambiar aprendizajes con otros países, con otros docentes, con otros compañeros, para lograr salvar todo lo que está ocurriendo. Así que os mando muchísimo ánimo, esperanza, y que creo que somos los grandes transformadores a pesar de todas las brechas, a pesar de todos los hándicaps, de todas las carencias del sistema, ¿no? Creo que en nuestra mano está el cambio, el salir de nuestro círculo de confort, el querer transformar la escuela. A partir de los recursos que tengamos, seguro que podemos hacer algo, por pequeño que sea, podemos transformar algo y hacer que nuestro alumnado sea esté más motivado, sea más feliz y tenga mayor interés. Así que os animo a empatizar mucho, y aunque es evidente que el mundo ha cambiado y que la normalidad no va a volver, esa normalidad que había antes, tenemos que aprovechar este cambio para cuando volvamos conseguir reinventar otro sistema educativo que sea mejor que el que teníamos, ¿no? Y eso pasa por hacer reflexiones y aprender de esas reflexiones. No solamente eso, sino que tenemos que aprender a cuidarnos más y a repensar juntos ese modelo educativo que hagan que nuestro sistema a la vuelta sea mejor. Y para ello ya tendremos que no solamente pensar en actividades presenciales, sino que tendremos que generar unas programaciones y propuestas didácticas que sean un híbrido, ¿no? Una propuesta dual que mezcle tanto la parte presencial como la parte digital y tecnológica. Y eso pasa pues, por un gran trabajo cooperativo entre docentes. Hay que tener preocupación y responsabilidad por lo que estamos atravesando, pero yo creo que
a pesar de esa responsabilidad colectiva, tenemos que dejar el miedo de lado, porque el miedo nos paraliza y, como ya decía antes, la escuela es movimiento. Mucha responsabilidad, pero no miedo, porque si no nos paralizaremos. Y yo hablo pues que cuando volvamos, evidentemente, pues ya no habrá cosas que no podremos hacer, porque tengamos que mantener distancias, porque tengamos que usar mascarillas, porque tengamos que evitar el contacto físico. Pues podemos plantear retos multidisciplinares, retos que estén basados en el baile, en la escucha de canciones, en el yoga, en las lecturas, en tocar instrumentos musicales, en hacer videollamadas con niños de otros colegios, incluso de colegios de otros países. Yo me he planteado hacer proyectos de este tipo, ¿no? Ya que no podemos visitar, por ejemplo, residencias de ancianos o hospitales, ¿por qué no visitar a través de videollamada, a través de la plataforma Zoom, que nos puede acercar a otros países, a otros niños, a otras culturas? ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, la geografía a través de una videollamada con niños de España a Bolivia y trabajar los ríos de Bolivia, los ríos de España? Y trabajar, no sé, creo que hay millones de cosas que tenemos que extraer positivas de todo esto, y una de ellas para mí ha sido poder cruzar fronteras a través de la videollamada y aprender de otros compañeros docentes de otros países, ¿no? ¿Por qué no llevarlo también al aula y que aprenda nuestro alumnado de otros niños de otros países, ¿no? Y creo que por mi parte ya no tengo más nada que aportar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Para terminar, simplemente hacer una reflexión que aquí en España se estaba planteando. Creo que debemos dejar de ver la escuela como asignaturas de primera y de segunda. Aquí en España, por ejemplo, dan mucha importancia a lengua, matemáticas y ciencias y a los idiomas, y dejan un poquito más de lado lo que son las artes escénicas, lo que es la música y el deporte. Y yo creo que deberíamos extraer que no podemos privar al niño y a la niña del juego, porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que las tareas y las asignaturas que potencian la creatividad y nos inspiran han sido capaces de sacar el lado más divertido, más positivo y más ameno y más imaginativo de las personas. Por lo tanto, no dejemos de utilizar esas asignaturas, dejemos de intentar quitarles valor, porque tienen un gran valor en la escuela. Todas las asignaturas y cada una de ellas son iguales de importantes, porque cada una nos aporta algo diferente y debemos mimarlas a todas por igual. No sé si tenéis preguntas por ahí. Muchísimas gracias, María Lourdes. Muy linda exposición y sobre todo muy interesante reflexión. Te digo, me has hecho dar ganas de volver a primaria otra vez y reinventar todo jugando. Te están viendo 2.600 personas más o menos, y me encantó la última reflexión que hiciste, porque a veces hay una percepción de que en los países que están un poco más desarrollados, como los que están en Europa, a veces hay la percepción de que ya no existen esas brechas, esas pequeñas brechas en comunidades o en lugares rurales, y en esos países sí las existen. Sí. Y me encantó también la reflexión que hiciste, porque la hiciste en torno a la importancia, y eso es lo que busca Mentor, justamente a la importancia de la participación del maestro en la formación, más allá de los recursos que tenga. Ahora vamos a puntualizar sobre eso. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han presentado algunos de nuestros participantes. Rolando Vaca pregunta: ¿qué materias podríamos implementar en el colegio para preparar al niño para la vida? ¿Podrían ser materias o tal vez un enfoque a las materias existentes, algo extracurricular? ¿Qué nos dices, María Lourdes? Yo creo que se trata de eso, ¿no? De implementar las materias que ya existen. Fijaros qué sencillo, yo con las materias que ya existen en España he sido capaz de darle la vuelta y de introducir talleres dentro de cada asignatura. Para eso el maestro y la maestra tenemos esa libertad de cátedra. Creo que tenemos que priorizar contenidos, dejar de agobiarnos con el que no llegamos a dar el temario. Aquí en España ocurre, no sé si pasa allí en Bolivia, que tenemos un temario muy extenso, muy amplio, que nos marca la administración educativa. Luego aquí trabajamos con libros de texto que nos plantean las editoriales. Y luego, ¿qué ocurre? Que tienen una gran cantidad de temario esos libros. Entonces los maestros y maestras viven agobiados y estresados con el no llego, no alcanzo, no termino ese temario, ¿no? Pero creo que ahí nosotros tenemos que echar el freno y decir, a ver, por ejemplo, yo creo, como maestra, he sido profesora de todos los niveles educativos, desde los 6 años hasta los 14. Y cada año he visto que se repiten los mismos contenidos, aunque con una mayor complejidad, pero se repiten, ¿no? Entonces ya me lleva a la reflexión de por qué no priorizo los contenidos, los reduzco y los doto de mayor calidad, ¿no? Y en eso está nuestra capacidad como pedagogos, ¿no? Y como docentes. A mí me dice la administración que tengo que dar esto
que mi alumno debe saber los verbos, los adjetivos y los sustantivos, ¿no? ¿De qué forma? Eso ya yo lo decido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una radio en la clase. Por ejemplo, yo llevo un burro a la clase. No sé, creo que cada maestro tenemos la capacidad de, con nuestra creatividad y los recursos que tenemos a nuestro alrededor, que son más de los que pensamos, fijaros, yo no he hablado de recursos tecnológicos, porque sobre todo en esta, creo y entiendo que si en España hay una gran brecha digital, porque la tenemos en estos pueblos rurales, yo trabajo en un pueblo rural y utilizo muchos recursos digitales, pero aún así hay brecha digital. Creo que para mí es muy importante en las metodologías que están basadas en las cosas palpables, ¿no? Y creo que allí en Bolivia sabéis mucho de eso, creo que allí sabéis mucho de lo que es el contexto próximo, creo que allí tenéis mucha capacidad para utilizar muchos recursos de los que no sois conscientes que son buenísimos y son grandiosos. Así que utilizarlo y abrir las puertas del colegio para que esos recursos entren dentro. Muchísimas gracias, María Lourdes. Excelente. Y justamente le das al clavo en el ámbito de entender cuál es el contexto de Bolivia. Una mención que dice Lorena Mayen, que me parece importante y quisiéramos saber tu punto de vista, dice, involucrar a los padres es importante. ¿Qué piensas vos de esto, María Lourdes? ¿Cuáles son las mejores maneras y estrategias de involucrar también a los padres en este tipo de formas de aprendizaje? Las familias son un pilar fundamental y clave en la escuela. Fijaros que nosotros tenemos en nuestras manos lo que más quieren ellas, que son sus hijos, ¿no? Por lo tanto, tenemos primero que hacerles entender que escuela y familia vamos en la misma línea, tenemos el mismo objetivo, nuestra misma finalidad es que aprendan, que sean felices sus hijos, ¿no? Si le hacemos entender esto y nos dejamos en lugar de estar a codazos, trabajamos codo con codo, al final yo lo que hago es muy sencillo, es hacer reuniones. Esto lleva un proceso, esto no es... yo llevo muchos años haciendo este tipo de metodología, pero hasta que yo conseguí afianzar esta metodología llevó un proceso duro de no tirar la toalla, ¿no? De llamar muchas veces a la puerta y de tener la puerta cerrada en muchas ocasiones. Pues consiste en eso, sencillamente, en llamar muchas veces a la familia, en invitarlas a nuestra clase, en explicarles cómo trabajamos, cómo queremos trabajar y qué queremos extraer de ese trabajo, y en que al final la familia entiendan que lo que estamos haciendo es bueno para su hijo, ¿no? Y al final esas familias participan y colaboran, porque si vivimos juntos la enseñanza y la escuela, al final la disfrutamos y le damos el valor que tiene en la sociedad. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos los docentes en nuestro gremio en España, y creo que allí pasará lo mismo, somos un gremio muy poco valorado socialmente, yo creo que es porque no somos capaces de traer al aula a vivenciar lo que significa ser maestro y maestra. Si fuésemos capaces de invitar, a abrir nuestras aulas para invitar a esa sociedad a que conozca realmente la gran labor humanitaria, social, educativa y transformadora que tenemos como maestros y maestras, creo que al final la sociedad se haría más sensible con nuestra profesión. Muchísimas gracias, María Lourdes. Y una última apreciación antes de cerrar. Primero que nada, hay muchas cosas que tenemos en Bolivia y también en América Latina, porque también nos están viendo profesores, psicopedagogos y profesionales de diferentes partes de Latinoamérica. Hay ese contexto de materias que son más valoradas que otras. Se pierde mucho la parte que es emocional, la parte que es gestión de emociones, la parte que es un poco de motivar el cerebro. Y en ese contexto igual hay un tema fundamental aquí en el tema de las unidades educativas. En Bolivia, pasa en todo el mundo, pero en Latinoamérica es tal vez un espacio o una problemática más grande. Tenemos muchos sectores rurales, ¿no? Escuelas en los lugares más alejados del país, que por cierto, tenemos muchos profesores de esos lugares alejados que nos están viendo, y a ellos les mandamos un abrazo por el esfuerzo que están haciendo de poder centrarse en esto, ¿no? Entonces, quisiera que nos des, por favor, una última reflexión, además que ya lo hiciste, pero una última reflexión y ánimo para estos docentes que, si bien los recursos que da el Estado, el sistema educativo pueden ser malos, pueden ser pésimos, pueden ser regulares, dependiendo al país que toque, hay pésimos, hay buenos, regulares y hay muy buenos. Pero más allá, justamente lo que quiere hacer Mentor con esto es decirle al profesor cosas como la que vos decías, ¿no? La autonomía del docente dentro del aula. El sistema educativo pone ciertas condiciones, pero
el aula es tuya. Entonces quisiera, por favor, que les des algún mensaje, alguna motivación para estos profesores, sobre todo de las áreas rurales, que tienen recursos muy limitados. Esa motivación para tener tanta creatividad como la que vos has presentado al momento de enseñar a tus estudiantes. Pues mira, fundamentalmente yo les diría y os diría que os creáis que ser maestro y maestra, además de ser la profesión más bonita del mundo, es la más importante, ¿no? Partiendo de que os creáis eso, igual que yo pienso que cada niño tiene un talento, pienso que cada maestro tiene un talento y hace algo mejor que el resto de sus compañeros. Si somos capaces de aunar todos los talentos que tenemos los maestros, ¿no? Seremos capaces de hacer proyectos conjuntos. Para mí es muy importante que cada maestro enseñe en su clase desde sus pasiones, que lejos de los libros, de la administración y de los hándicaps, que son muchísimos y que por mucho que pataleemos no los vamos a poder cambiar y menos de golpe, que en lugar de centrarnos en las debilidades que tenemos, nos centremos en nuestras fortalezas como docentes, que son muchísimas, muchísimas. Y entonces cuando hagamos eso, que además seamos capaces de compartir. Es decir, que todo lo que hagamos no lo veamos con recelo de que nos lo copie el vecino, sino que lo veamos como que vamos a compartirlo y vamos a formar grandiosas cosas para nuestros niños y niñas. Que lo que yo haga lo ponga en común con mi compañero de al lado, para que formemos proyectos conjuntos en equipo, que sean capaces, imaginaros, de una sola tarea, conectar con contenidos de todas las asignaturas que demos todos. Desde una pasión de un docente que sea un gran artista en la música, otro docente que sea grandioso escribiendo, otro que tenga una capacidad oratoria genial. Imaginaros lo que puede salir de ahí. Imaginaros lo que puede salir de ahí. Tenéis grandes talentos, sé que los tenéis, cualquier persona no es maestra. Creo que por azar no se llega a una escuela, así que creeros lo que sois. Gracias a vosotros y vosotras hemos sido capaces de montar y hacer que viva la escuela a pesar de la pandemia, que no ha sido gracias a las leyes, no ha sido gracias a la administración pública, no ha sido gracias al gobierno, ha sido gracias a vosotros y vosotras. Así que creéroslo, compartir, intercambiar buenas prácticas y buscar vuestras fortalezas en vuestros vecinos, en vuestros compañeros. A pesar de que no tengáis recursos digitales, sois grandes en recursos humanos y en eso los países latinoamericanos sois grandiosos. Por lo tanto, echar mano de eso, de esos recursos humanos, de esos recursos que tenéis a vuestro alrededor. Muchísimas gracias, María Lourdes, por esta última reflexión. Justamente ese es el mensaje que les queremos dar a todos nuestros queridos profesores. Sabemos que estamos en condiciones difíciles, sabemos que el sistema educativo no es perfecto, pero hay algo que es gratuito y que todos los profesores tienen, que es la vocación, la mente, la creatividad, darnos formas de poder enseñar a nuestros estudiantes y entender el valor fundamental del maestro. Justamente por eso Mentor hace un poco de estas cosas. Hay muchos programas de fortalecimiento a los estudiantes, hay programas que se orientan mucho en políticas públicas, pero no nos tenemos que olvidar de una de las patas muy importantes que vos también comentabas, María Lourdes, que es el maestro. Mientras más competencias, más habilidades, más aptitudes desarrolladas tenga el maestro, eso se va a replicar, bueno, en el caso de Bolivia por 40, porque tenemos hasta a veces tienen cursos asignados con 40 estudiantes. Muchas gracias, María Lourdes, por esta espectacular disertación y sobre todo por la motivación que le está dando a los profes. Ni el Mentor lo podríamos haber dicho mejor. Escuchen esas palabras, profe, no se desanimen, sigamos adelante. Por si acaso, todos los videos que hemos tenido, todas las conferencias, las pueden ver, se quedan grabadas en la página, o sea que si ustedes entran a la página, buscan el de la fecha que les gusta y pueden volver a verlo otra vez sin ningún problema. Con esto entonces estaríamos esta tarde, y no se olviden, a las 7 de la noche volvemos a transmitir, tenemos la última conferencia, vamos a estar con la licenciada Grisela Brito, que nos va a hablar sobre estrategias de lectura comprensiva para primaria, secundaria y universidad, y con eso vamos a cerrar el ciclo internacional de conferencias, estrategias para el aula. Muchísimas gracias, María Lourdes, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Lourdes. Muchísimas gracias también. Le mandamos un saludo y un abrazo al profesor Francisco Latorre, que es quien nos ha contactado con esta gran calidad de docentes que nos han acompañado de España. Y a ustedes, profes, nos vemos a las 7 de la noche, hora de Bolivia. Y no se preocupen, que después que termine el ciclo internacional de conferencias, en septiembre todavía tenemos muchísimas cosas más. No los vamos a dejar. Un abrazo a todos y nos vemos en un ratito. Chao, chao. Un abrazo.